A través de los años, México ha tenido muchos cambios, desde la Revolución de 1910 que da su independencia y posterior identidad, hasta los problemas y las leyes que actualmente rigen nuestra sociedad. Es por ello que para un jurista o aquella persona que desee estudiar las bellas artes de nuestras leyes hoy establecidas en nuestra nación, es necesario que primero conozca un poco de nuestra historia, cómo se originan dichas leyes, puesto que si no conoce el origen y evolución de las mismas, tampoco se tendrá una idea certera y concisa de lo que hoy es el México actual, de dónde surge, ni el porqué de muchas de estas leyes que en su tiempo rigieron y hoy están derogadas u otras vigentes hasta la fecha. Es por ello que comenzaremos recapitulando un poco acerca de la historia de México, sus procesos jurídicos e históricos, sus más importantes formas de gobierno y concluyendo así con una opinión personal. Para comenzar, veamos cómo comenzó México. México, o parte del territorio mesoamericano, como hoy se le conoce, comenzó siendo un conjunto de pueblos donde existía un orden social, político y religioso previo a la invasión de los españoles. Se regían por pueblos gobernados por un cacique, el cual era electo por los mismos dioses. Asimismo, eran politeístas y la religión tenía un alto poder. Tenían un sistema jurídico con castigos muy severos, así como conocimientos en astronomía, arquitectura y sistemas de riego y drenaje avanzados para su época. Posterior a ello, vino la conquista española, se establecieron las colonias y encomiendas. Tenían un sistema jurídico regido por un rey, virrey, guerreros, encomendados, clases sociales privilegiadas, el pueblo y por último los esclavos. Después de su conquista y posterior colonización, México empezó a tener muchos conflictos internos con la corona, pues solo favorecía a los españoles, olvidándose por completo de las diferentes razas y diferentes formas culturales de las mismas. Por ello, que dentro de la misma nación surge un nuevo conflicto, la lucha de supremacía de las clases sociales, la cual busca desde un principio la ascensión de la clase criolla al poder, así como ciertos privilegios que solo tienen los españoles. Posterior a la lucha de independencia, se crean dos bandos bastante importantes y controversiales. Por un lado, los conservadores y por el otro, los insurgentes. Al no haber un orden social, muchas de las otras colonias independentistas cercanas al México naciente, como lo fueron Estados Unidos, intentaron invadirla, creando una fuerte tensión, lo que derivaría posteriormente a la pérdida de Texas y cierta parte del norte del país. Posterior a eso, una intervención francesa en las costas de Veracruz, lo cual hace despertar a México. Con ello, empieza a formarse un México buscando su identidad, creando las constituciones como la de 1854, pasando hasta la máxima constitución de 1910. Con ello estableciéndose México como una nación constituyente de orden republicano, con una cámara unilateral y dividido en estados representativos. Asimismo, se busca establecer desde 1910 una bandera representativa, pasando desde el estandarte de Don Miguel Hidalgo y Costilla con la imagen de la Virgen de Guadalupe y la frase en ella escrita "Viva Cristo Rey y Nuestra Señora de Guadalupe", hasta la actual bandera tripartita con el centro de un águila devorando a una serpiente sobre un nopal en el hoy lago de Texcoco en Ciudad de México. Y al mismo tiempo la creación del himno nacional mexicano, escrito por don Francisco González Bocanegra, y la melodía de don Jaime Nuno en 1854, uno de los himnos más conmemorativos. Ahora que ya conocemos el origen y evolución del México actual, ahora conozcamos cada faceta, así como sus jurisprudencias, lo que han llevado hasta hoy en día. México independiente comienza en 1812 con la Constitución de Cádiz, que fue una constitución creada en España, pero que vino a regir más en Nueva España, puesto que fue más aplicable y está basado para nosotros, siendo caracterizada por ser esclavista.
y dividirse en 3 periodos, el cual fue el milenio liberal de 1812 a 1814 bajo la monarquía de Fernando VII, de 1814 a 1820, cuando se restablece la Constitución de Cádiz, y de 1820 a 1822, que es cuando entra en rigor la tercera vigencia. En 1822, después de las revueltas en España y el desconocimiento de Fernando VII, entra en vigor el imperio de Agustín de Iturbide en México, el cual no dura y es derrocado, lo cual abre paso en 1824 a la Constitución de Apatzingán, que fue el primer esfuerzo del movimiento insurgente de régimen republicano, influenciándose de la Constitución francesa y la misma de Cádiz, que limitaba el poder legislativo, no tenía poderes de emergencia y contenía un presidente y un vicepresidente. Asimismo, restableciéndose en 1847 el federalismo y la Constitución. Posterior a ello, entre 1835 a 1846, se opta por las bases constitucionales y las 7 leyes, que optan por el centralismo y va en contra del federalismo, volviendo a la Constitución de Apatzingán. Viendo que estas leyes ya eran anticuadas y nada funcionales en muchos aspectos de la sociedad de 1856, entra en vigor la ley constituyente, que crea la relación Iglesia-Estado, sugestionando la política y economía de la Iglesia al Estado, creando asimismo las leyes de reforma con don Benito Juárez García en el poder, y reorganizando el régimen de propiedad de las comunidades civiles y religiosas, planteando un poder legislativo unicameral y desapareciendo el Senado. En 1858 se da el Estatuto Orgánico Provisional de la República, desconociendo la ley constituyente y el presidente Benito Juárez García de sus funciones. Cabe señalar que esta no entra en vigor, pues don Benito retoma su presidencia mediante un golpe de Estado, pero las intenciones de esta ley eran generar una lucha con el grupo liberal y el conservador, y la Constitución de 1856 aún en vigor, pasando así a 1865 con el nacimiento y caída del Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo y volviendo a la Constitución de 1856. Para finalizar, en 1910 se da un estallido revolucionario con don Miguel Hidalgo y Costilla, llamando al pueblo a luchar contra la nueva tiranía surgida en el poder luego de la muerte de don Benito Juárez y Venustiano Carranza, dando paso así a la Constitución de 1917, misma que se origina después de la Revolución Mexicana formada por los anhelos, cambios y el consumo del conocimiento y el consumo del movimiento revolucionario. Esta Constitución actualmente se basa en una república democrática unilateral, conformada por una Cámara de Diputados, senadores y legisladores, en los que cada estado tiene su propio gobernador en cada parte de nuestra nación, pero se rigen bajo un solo orden social, político, económico y militar, comandado directamente por el presidente de la República. Todo esto nos lleva al actual México, un México que si quizás bien no está muy bien definido del todo, pues como decía al principio de este test, está en un constante evolucionar hasta la fecha, podemos ver un México más definido, un México que pese a las circunstancias adversas que ha tenido que enfrentar desde siempre, con malos gobiernos y pésimos servicios a la sociedad, persiste gracias a sus principios e instituciones jurídicas, pero sobre todo a su Constitución, que desde 1917 hasta la fecha ha sufrido varias reformas, y no olvida sus principios de legalidad y tratos humanos bajo los cuales fue fundamentado, teniendo en cuenta su base en principios, obligaciones y sanciones de cada individuo dentro de su territorio, pero al mismo tiempo balanceando su humanidad y creando oportunidades justas para todas, creando así al México constituyente.